Gracias por acompañarnos en esta tarde y dando continuidad a la mesa número 6 que lleva por nombre Procesos de Selección, Retos y Perspectivas, y aprovechando que nos acompañan algunos directores de escuelas judiciales locales, vamos a reproducir con ustedes, a compartir con ustedes un video de nuestras extensiones regionales que además las y los coordinadores nos están acompañando a través de redes sociales. Es con mucho cariño para todos ustedes que nos acompañan a lo largo del país y que también forman parte imprescindible de estos 45 años de la Escuela Judicial. Adelante, por favor. Las 64 extensiones regionales de la Escuela Federal de Formación Judicial representan una red vital que teje lazos entre la institución y la realidad jurídica de cada rincón de nuestro país. Estas sedes, ubicadas estratégicamente en cada ciudad y en cada estado, son faros de capacitación y formación que iluminan la senda de una judicatura más fortalecida y más justa. Estas sedes no son meramente lugares físicos, son epicentros de intercambio de conocimiento y experiencias. Cada extensión regional es un vínculo directo con las y los operadores del sistema de justicia, permitiendo a la escuela estar en sintonía con las inquietudes y desafíos que enfrentan en sus respectivas jurisdicciones. Este diálogo bidireccional nutre a la escuela judicial de ideas frescas, temáticas relevantes y retos actuales, enriqueciendo así su oferta formativa y su capacidad de adaptación a las dinámicas cambiantes del ámbito jurídico. La relevancia de las extensiones regionales radica en su capacidad para convertirse en espacios de convergencia. A través de ellas se fusionan la excelencia académica de la escuela con las perspectivas únicas de cada región. Cada extensión regional es un testimonio de nuestro compromiso con la descentralización y democratización del conocimiento jurídico. A medida que celebramos los logros de estos 45 años, miramos hacia el futuro con la certeza de que nuestras extensiones seguirán siendo los cimientos de una judicatura sólida y consciente de su rol transformador en una sociedad en evolución constante. En cada extensión regional, la Escuela Federal de Formación Judicial encuentra un vínculo de su pasión por la justicia y el aprendizaje continuo. Estas extensiones regionales son el reflejo de nuestro anhelo compartido, un sistema judicial arraigado en el conocimiento, la equidad y la excelencia. Muchísimas gracias a todas y todos los coordinadores que nos acompañan a través de nuestras redes sociales. Sabemos que están de corazón con nosotros en estos festejos de los 45 años y que son bastiones importantes también de la formación y de la capacitación del Poder Judicial de la Federación. Fue con mucho cariño este video que hicimos para ustedes. Pues bueno, a continuación cedo el uso de la voz a la doctora Josefina Cortés, directora general de esta Escuela Judicial, para que modere la siguiente mesa que lleva por nombre Procesos de Selección, Retos y Perspectivas. Adelante, doctora. Muchas gracias, Dulce. Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos en esta mesa, la número 6, que tiene, como todas las anteriores, el enorme reto de lograr que aquello que estaba previsto en hora y media lo logremos en 50 minutos. Y eso creo que al final es bueno, es una buena noticia, porque a cada uno de los integrantes de esta mesa le transmite el reto de decir en poquito tiempo lo más relevante respecto de su tarea, decir de manera clara, de manera pronta,
dónde están estos ejes de trabajo en cada una de sus instituciones. Y para ello simplemente voy a presentar, para no robar muchos minutos, prescindimos en acuerdo de los integrantes de esta mesa de reseñas curriculares y solamente voy a presentar a cada una de las personas por el cargo que hoy ocupan, ya sea en el Poder Judicial de la Federación o en poderes judiciales locales. En primer término, doy la bienvenida a la magistrada María de Lourdes Lozano Mendoza, secretaria ejecutiva de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal. Bienvenida, magistrada. También doy la bienvenida al magistrado Juan Manuel Vega Tapia, titular de la Unidad de Implementación de la Reforma en materia de justicia laboral del Consejo de la Judicatura Federal. Bienvenido, magistrado. Juez Jesús Demetrio Cadena Montoya, director del Instituto de la Judicatura del Poder Judicial de Nuevo León. Bienvenido. Maestro Jesús Ignacio Escobedo Correa, director de la Escuela Judicial del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco. Bienvenido. Doctor Pedro Emanuel Ortega Espinosa, director del Instituto de Especialización Judicial en el Estado de Tlaxcala. Bienvenido. En el orden en el que di la bienvenida, iremos haciendo las presentaciones correspondientes. Creo que es importante poner en contexto al auditorio. La mesa que vamos a abrir en este momento lleva por título Procesos de Selección. Detrás de esto están preguntas clave, preguntas centrales, que podríamos ordenar de la manera siguiente. Básicamente, para acceder a la carrera judicial, de acuerdo a lo que mandata el texto constitucional y la normativa secundaria a nivel federal, estos procesos van de la mano de concursos de oposición. Y esto nos lleva a plantear preguntas. ¿A quiénes estamos evaluando? ¿Para qué los estamos evaluando? ¿Con qué herramientas? ¿Con qué métodos los estamos evaluando? Nos acaban de poner un elemento central en la mesa, en la ponencia del ministro Pardo, que tiene que ver con uno de los elementos a evaluar, a identificar, que es el de la vocación. Pero desde luego, ese componente sustantivo va de la mano de la identificación de otras capacidades, aptitudes, valores y desde luego conocimientos técnicos. Para ello nos pareció oportuno en la escuela integrar una mesa que pudiera presentarnos una visión interna, externa, general y especializada. Me explico. Porque una visión interna puede ser la visión de la propia escuela judicial respecto de cómo estamos asistiendo a este reto de evaluar. Podríamos presentar también la visión del Consejo de la Judicatura Federal, representada por la Secretaría Ejecutiva de Carrera Judicial. Podríamos también poner en la mesa la perspectiva, y ese es el objetivo también, de una unidad especializada que probablemente nos pondrá en la mesa que tal vez los procesos de selección generales no necesariamente funcionan cuando se trata de evaluar conocimientos especializados. Y desde luego también, para agregarle ingredientes más ricos a esta conversación, deberíamos llamar, y por eso están llamados, representantes de escuelas de las distintas entidades federativas. Sin duda, en todas las escuelas experimentamos problemas comunes, pero no necesariamente las soluciones deben ser las mismas a nivel federal, a nivel local. Esta mesa se trata justamente de hacer realidad esta frase que puse el primer día de este aniversario. Somos una escuela de puertas abiertas y en una escuela de puertas abiertas se reflexiona de manera abierta. Bienvenidos, damos entonces la palabra, si es tan amable, a la magistrada María de Lourdes Lozano Mendoza. Adelante, magistrada. Muchas gracias, muy buenas tardes a todas, a todos. Señora directora, muchas felicidades, 45 años se dicen fácil, pero no es así, y sobre todo por el gran crecimiento que ha tenido esta escuela de formación judicial a lo largo de estos 45 años. Voy a tratar de ser muy breve con el tema que nos corresponde, retos y perspectivas sobre los procesos de selección y obviamente en lo que corresponde al área de mi competencia, que es la carrera judicial en el Poder Judicial de la Federación. Recordemos que en junio de 2021 se publica la ley de carrera que entra en vigor a partir de la publicación del acuerdo de carrera. Y podríamos decir, bueno, pues una
una ley más, si a fin de cuentas ya se venían haciendo procedimientos de selección. Sin embargo, esta nueva ley de carrera nos implica cambios sustantivos que impactan en lo que es la carrera judicial. El 3 de noviembre de 2021 se publica este Acuerdo General de Carrera y a partir de ahí empezamos a trabajar con estas nuevas disposiciones. ¿Cómo estaba conformada la carrera judicial antes de la reforma, antes de la creación de la ley de carrera? El último escalón era el magistrado de circuito, pero iniciaba con el cargo de actuario judicial. Con la nueva ley se incrementan cargos, y bastantes. Con esta conformación tenemos ahora incorporados al sistema de carrera judicial desde la categoría de oficial judicial. Y no es una cuestión únicamente de incrementar puestos, sino esto, ¿qué significa? En los cargos de carrera judicial, hasta antes de la reforma, teníamos 11,816 servidores públicos, bueno, no servidores públicos, puestos que conformaban la carrera judicial. 836 magistrados de circuito, 608 jueces de distrito, 4,150 secretarios de tribunal, 3,498 secretarios de juzgado, 95 asistentes de constancias y registros y 2,629 actuarios judiciales. Hoy día, ¿cómo se incrementa? Pues esos mismos, pero le agregamos los jueces de distrito especializados en materia laboral, 133, 184 secretarios proyectistas de tribunal, 212 secretarios proyectistas de juzgado, 375 secretarios de instrucción y oficiales judiciales, nada más 19,659 cargos de oficiales judiciales, lo que implica que se incrementaron 20,563 cargos a la carrera judicial. De los 11,800 que había, prácticamente se duplican, en este caso ya sumados, se triplican estos números. ¿Y esto qué significa en el procedimiento de selección? Sin duda, la parte más delicada y en la que se pone un gran énfasis es en la selección de las personas juzgadoras, quienes van a ser nuestras juezas, nuestros jueces, nuestras magistradas, nuestros magistrados. Pero con esta conformación ahora ampliamos. La carrera judicial significa que hay que someter a concurso desde el cargo de oficial judicial. Por esa razón tenemos, digamos, dos formas de ver estos procesos de selección. Algunas para acceder a un cargo en específico, pero la otra no menos importante, por el contrario, de la mayor relevancia, es el habilitarlos para poder acceder a un cargo de carrera judicial. ¿Qué se busca? La excelencia, el profesionalismo. Ya no me voy al tema que mencionaba el ministro Pardo de la vocación de servicio, perdón, se me fue la palabra, la vocación de servicio, que sin duda, si no la tenemos, la vamos adquiriendo ya cuando estamos en la propia formación. Eso es parte de la experiencia. Y quienes no les gusta estar tantas horas de trabajo y tantos días amarrados al escritorio, o le agarramos el gusto o buscamos otras alternativas. No, vamos más allá de eso. El procedimiento de selección implica buscar a las mejores mujeres y a los mejores hombres para que se incorporen a la carrera judicial, que el ascenso sea a través de méritos, a través, por supuesto, de la capacitación. Entonces tendremos dos grandes retos: buscar que los cargos sean ocupados por las mejores personas, pero además que se habilite al mayor número de personas para que en su oportunidad, cuando las vacantes se den, puedan acceder a estos cargos. Pero más aún, ahora especializados, tenemos aquí al magistrado Vega,
con el área nueva, la incorporación del sistema de justicia laboral al Poder Judicial de la Federación. Tenemos el sistema de justicia penal adversarial que tiene sus propias reglas y que requiere de una capacitación especializada. Tenemos los órganos de justicia mercantil que ya tienen una transformación y bueno, estaremos viendo también qué cambios se vienen con las reformas al Código Nacional de Procedimientos Civiles y todo lo que viene mal. ¿Qué advierto en esta perspectiva? Que tenemos que tener mucho cuidado en los procedimientos de selección, que los estándares sean objetivos, que logremos que las personas que accedan a esos cargos cumplan con el deber que tenemos de que se otorgue la justicia pronta, expedita, imparcial, pero además profesional, exhaustiva, que sean las mejores y los mejores juzgadores quienes ocupen esos cargos. Pero los jueces no somos suficientes si no contamos con el equipo de trabajo que nos respalda y que nos ayuda a nuestra labor cotidiana. Hasta aquí lo dejaría. La Escuela Judicial tiene un gran reto para asumir a ese triple de puestos que hay que dar respuesta con estos procedimientos de selección, no solo para el cargo, sino para la habilitación para poder ocupar en cualquier momento alguno de sus puestos. Muchas gracias, magistrada. Magistrado Juan Vega, adelante. Gracias, doctora. Buenas tardes a todos y a todas. A mí me encantó el nombre de la mesa, Retos y Perspectivas de Procesos de Selección. Esto me permite iniciar con el reto. El reto ya lo dijo la magistrada Lourdes, también lo mencionó el ministro Pardo, y creo que es muy claro el objetivo que tiene la Escuela Judicial, formar juzgadores de excelencia. Ese es el reto final. No obstante, también el título de la mesa nos indica que se llama Retos y Perspectivas. Las perspectivas yo las identifico como aquella opinión, aquel punto de vista que nosotros, cada quien en lo individual, podemos tener de un mismo tema. Entonces, sobre esto, creo que para también darle consistencia al nombre de la mesa, estimo hacer una descripción a manera de diagnóstico de lo que implica o de lo que está actualmente sucediendo en la materia laboral. Como ya lo dijeron, me toca estar al frente de la implementación de los tribunales en todo el país en materia federal y con la normativa que rige actualmente los concursos de selección o exámenes de habilitación. Quiero hacer esta distinción de expresiones, aunque la ley habla de concursos. En la realidad hay ciertas problemáticas que están ocurriendo en la materia laboral que yo traduzco en otro reto que la escuela debe de encontrar o debemos todos encontrar alguna solución. Todo surge desde que en la Constitución, en el año de 2017, se incluye en el artículo 100 de la Constitución, 123, perdón, de la Constitución, la competencia federal para conocer de los asuntos en materia de trabajo. Desaparecen las juntas y se crean los tribunales locales y federales. Y se incluye una expresión en ese artículo 123, fracción 20, que dice que los operadores de ese sistema judicial que inicia, que ahí se crea en la Constitución, deberá de contar con conocimientos especializados. Esta directriz que nos da la Constitución, pues nos marca la pauta e insisto, estoy tratando de dar el contexto, el diagnóstico de lo que yo creo que terminará siendo un reto.
Posteriormente, se le suma la reforma legal de 2019, que en esencia me remito al 15º transitorio. En el 15º transitorio dice el legislador, los concursos de selección de todo el personal que forme parte de un órgano de impartición de justicia en materia laboral deberá ser público y abierto el proceso de selección. E incluso hace la referencia expresa, tomando en cuenta la desaparición o el destino que iban a tener quienes se hacían cargo de la justicia laboral, de sus trabajadores, la posibilidad de que aquí encontraran una nueva fuente de empleo. Por otro lado, la misma ley del trabajo incluye, también desde la Constitución, pero la Ley Federal del Trabajo incluye otros principios que son novedosos para el sistema, que desde mi punto de vista no pueden verse de manera aislada, sino de manera conjunta con los principios que marca la ley de carrera judicial y que todos ya conocemos. Si acaso yo veo que se incluye el de paridad de género, se busca que todos los juzgadores tengan conocimiento en derechos humanos, pero en materia laboral, como les decía, esta especialización y este perfil que nos da el legislador, nosotros lo vemos en la unidad como aquel juzgador que debe contar con los elementos de conocimiento de la norma, pero mayormente del conocimiento de su sociedad, conocer el contexto de que lo rodea. No ser un juzgador que, creo que esto ya se ha dicho en muchas ocasiones, que memorice, que para pasar un examen se siente a repasar la ley, a repasar la jurisprudencia y memorizada esta pueda acreditar cualquier concurso de oposición. No, yo creo que aquí el legislador nos manda un mensaje muy claro desde la Constitución y desde los principios que están enmarcados en la Ley Federal del Trabajo, además del lineamiento que indica que la selección de los juzgadores en esta materia debe de ser especializada. Esto se suma a la normativa interna que ha sido a veces creada con la intención de dar cumplimiento, digamos un primer saque a lo que se buscaba en la implementación. Quienes están familiarizados con la materia, la materia laboral se implementó en 3 etapas. Una primera etapa en la que el concurso fue público, fue abierto, trató de adaptarse, más bien se adaptó a estas modalidades, pero por lo que hace a las categorías, que no son los titulares o los jueces, sino a los secretarios, actuarios, oficiales que manejan el CICE y a los oficiales de parte, se emitió la convocatoria poniendo en concurso determinado número de plazas que eran las necesarias para abrir los órganos jurisdiccionales. Así fue la segunda convocatoria y la tercera ya cambió, tomó en cuenta lo que estaba sucediendo en los órganos jurisdiccionales, que los jueces con algún sesgo, con alguna idea que tienen de que sus trabajadores deben de reunir su propio perfil, pues entonces no hacían uso de las listas que estaban y de las personas que están habilitadas. Y finalmente la última convocatoria se ajusta o trata de ajustarse a lo que dice la ley de carrera judicial. Ese es el contexto que tenemos y el reto para mí, doctora, concluiría, además de tener funcionarios de excelencia, es amalgamar y tomar en cuenta todos estos principios y traducirlos en un temario y en un examen que nos ayude
a cumplir o a obtener al funcionario que en materia laboral nos dio el legislador y la Constitución. Gracias. Juez Jesús Demetrio Cadena, adelante. Se lo tiene que pegar. Sí. Bien. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, doctora. Muchas gracias en nombre del Poder Judicial del Estado de Nuevo León por haber considerado a su centro de formación judicial como alguien que tenía que estar presente en esta celebración de su 45 aniversario de existencia. Entonces, no nos queda más que a nombre del Estado, del Poder Judicial de Nuevo León, agradecerle y felicitarles a todos y a todas los que forman parte de esta escuela judicial. 45 años. Fíjese que siempre que yo platico historias de lo que he hecho en la vida en el Poder Judicial, me tocó gente muy joven que me dice, yo estaba en la primaria cuando usted empezó. Entonces, ahorita que escucho 45 años, puedo vengarme y decir, yo estaba en la primaria cuando ustedes empezaron. Yo estaba en la primaria cuando ustedes empezaron. Entonces, ya puedo, por fin, alguna vez tenía que poder decir una cosa como esa. Ahora, quiero señalar una serie de situaciones, quiero ser rápido, no breve, rápido, en relación con las cosas que quisiera comentar. Y creo que el ministro Pardo ha hecho notar algo que pudiéramos llamar coloquialmente, nos ha hablado de el elefante en la sala. Y nos ha hablado de temas como la vocación, como los temas de la fuga que tenemos de talentos dentro del Poder Judicial, hay otras visiones y tenemos que empezar a ver que desde los perfiles que estamos desarrollando son los perfiles de personas de hace 10, 15 años y que hoy en día las personas que estamos preparando y que debemos ir preparando para ser juzgadoras tienen un perfil muy distinto, son nativos digitales, son personas que no duran tanto tiempo, que no tienen estas lealtades a los centros de trabajo y que al final del día buscan otras cosas. Entonces, es cómo lograr reclutar a esas personas. Ese es un tema bien trascendental. Nosotros nos hemos dado cuenta, por lo menos en el Poder Judicial de Nuevo León, que hemos tenido una gran rotación de personal, tanto en ascenso, pero también con personas que deciden que no es su lugar, no es su vocación, para traer la palabra que acertadamente dijo el ministro Pardo, el lugar del Poder Judicial. Y entonces esto nos llevó a una serie de reflexiones muy importantes que también me permiten ligar a lo que acaba de decir el magistrado que me precedió, en el sentido de tenemos que buscar a las mejores personas. Y una de las problemáticas que nosotros nos encontrábamos es que las buscábamos solamente dentro de la institución, únicamente dentro del Poder Judicial. Y resulta que las personas dentro del Poder Judicial se estaban también yendo. Por eso es que entonces decidimos, y eso fue una decisión del Consejo de la Judicatura desde el 2021, a raíz precisamente de la reforma en materia laboral, abrir los concursos de oposición a todo interesado, a toda persona interesada. Dejar atrás la idea de concursos cerrados, dejar atrás la idea de que debe privar este concepto que ayer se mencionó, así que, perdón, no estoy diciéndolo desde una manera ofensiva, de familia judicial, de crecer entre nosotros mismos, esta idea de endogamia judicial en donde solamente nosotros somos los únicos que… Esto nos ha traído a nosotros un gran aprendizaje porque nos hemos dado cuenta de que afuera, que en los abogados, en las abogadas que se dedican al ejercicio privado de la profesión o que se dedican en el sector público a otras actividades, también tienen cualidades y conocimientos para llegar a ser personas juzgadoras. Ciertamente la función principal de cualquier instituto, cualquier centro de formación judicial, cualquier escuela judicial es formar jueces y juezas y desde luego aquellas personas que los acompañarán para lograr el resultado que tenemos, que es de impartir justicia. Pero tenemos que abrirnos a la sociedad y eso es lo que hemos entendido en Nuevo León.
Hemos entendido que no podemos ya seguir o que el modelo de concursos cerrados, del concurso de oposición cerrada, por más que tengan que apoyar o que favorezcan el tema de la meritocracia, realmente están ya desgastados. Ya están gastados y debemos pensar en abrir el Poder Judicial a todas y a todas aquellas personas que están interesadas en formar parte de él, que tengan vocación de justicia y que puedan acceder a los cargos no de una manera sencilla, sino a través de exámenes que evalúen justamente su vocación, que evalúen su nivel de compromiso ético consigo mismos, con la sociedad y con el deber de impartir justicia. A nosotros esto nos ha dado resultados. Hemos pasado a concurso las plazas de escribientes, por ejemplo, que es el equivalente con menos sueldo, a oficiales administrativos. Hemos tenido más de 2,000 personas que han participado. Hemos de ahí tenido un número aproximado de 300 personas externas que han participado y han aprobado. No me refiero a que hayan solamente 300, sino 300 personas externas que han aprobado esos exámenes, y una gran cantidad de ellas han sido contratadas y son parte hoy del Poder Judicial. Y eso legitima ante la sociedad, hasta las nuevas generaciones, el saber que no es un coto cerrado, que es un lugar abierto, como se ha dicho de esta escuela, y permite creer en nosotros. Creer que realmente cualquiera que quiera impartir justicia, que tenga el deseo de participar o ser parte de esta frase tan famosa de Morelos, de que aquel que se queje con justicia tenga un tribunal que lo escuche. También para eso se requiere que haya personas que los escuchen y ellas quieren ser parte de ese tribunal. También hemos tenido en los últimos años nombramientos de personas juzgadoras. Se han designado 13 jueces en el último año, de los cuales 9 son internos y 4 son externos. Aún hay un desequilibrio, pero eso nos habla de que sí hay fuera del Poder Judicial personas con la capacidad, con las cualidades para poder ser jueces. Y esto, para ir cerrando mi idea, no debemos tener miedo a tener jueces externos, a tener jueces que no forman parte o que no tienen la cultura con la que hemos crecido quienes hemos formado parte del Poder Judicial quizás desde que iniciamos como escribientes. Por el contrario, estemos abiertos a esto porque eso enriquece más, porque da mayor pluralidad. Estamos en una época de ataques a los poderes judiciales de los estados. Es público, es notorio esto. A pesar de ello, y esto es algo muy interesante y que a mí en lo personal me ha impresionado mucho, la sociedad mexicana ha entendido que lo que más conviene es defender al sistema de justicia. Y por eso es que en los ataques que se han dado a los poderes judiciales, la sociedad ha dicho: yo estoy con el Poder Judicial. Entonces debemos nosotros responder a eso con la apertura. Debemos corresponder a esa confianza facilitando el ingreso de la sociedad al Poder Judicial. Hoy la función judicial requiere de legitimarse por todos y todas las ciudadanas, y ellos la sociedad ha tomado una postura, nos han dado su voto de confianza. Así pues, el desafío está planteado. Abrámonos a todos y a todas para que puedan ser parte de esta y de las instituciones locales, para que puedan ser parte de la judicatura cualquier persona que tenga la capacidad, que tenga la vocación y el deseo de servir. Muchas gracias. A continuación, pido la participación del maestro Jesús Ignacio Escobedo. Adelante. Muchas gracias. Antes que nada, agradezco la atenta invitación que me formuló la doctora Josefina Cortés Campos, directora de esta Escuela Federal de Formación Judicial, a quien reconozco su apertura y liderazgo al generar estos espacios académicos, doctora, que permiten un diálogo activo. Resalto su visión de invitar a escuelas locales como lo son en Nuevo León, Tlaxcala y Jalisco. Muchas gracias por este espacio.
De igual forma, la doctora Dulce Alejandra Camacho Ortiz, titular de la Unidad de Programas Académicos, por impulsar la vinculación constante entre nuestras instituciones de formación. Y ese punto lo quiero dejar en el tintero por la primera conclusión a la que voy a llegar en mi participación. A mis compañeros de mesa, agradezco su experiencia y aportes en estos procesos constantes en la mejora de nuestro sistema de impartición de justicia. Me gustaría comenzar mi intervención estableciendo un modelo, si se me permite, de las 3C: colaboración, coordinación y confianza. Este modelo es aplicable también para los procesos de selección en los diferentes poderes judiciales. Ya escuchamos a personas expertas quienes nos compartieron sus experiencias en materia de los procesos de selección del personal jurisdiccional. Asimismo, a esta fórmula debemos agregarle aquella de integración del personal administrativo y de servicios, ya que también en conjunto es quien nos dan estructura a todo el sistema de impartición de justicia en el país. Desde un enfoque local, las escuelas e institutos judiciales presentamos realidades y escenarios distintos. Cada poder judicial estatal hemos establecido una política de selección y de formación en atención a nuestras propias necesidades y requerimientos particulares en un pleno ejercicio de nuestra autonomía. Bajo este argumento, me permitiré delinear a continuación una serie de retos y las perspectivas que su servidor visualiza a corto y a mediano plazo. Citando a mi magistrado presidente, el doctor Daniel Espinosa Licón, quien les envía un cordial y afectuoso saludo, hay un proverbio africano que señala: si quieres llegar rápido, camina solo; si quieres llegar lejos, camina acompañado. En consecuencia, el primer reto es generar espacios académicos formales de intercambio de experiencias y buenas prácticas entre los integrantes de las diferentes escuelas judiciales, en un estricto respeto a nuestra función y en los cuales podamos identificar áreas de oportunidad para la mejora de nuestros procesos. Es que aquí inicio con una pregunta sumamente detonadora. ¿Cuándo inician los procesos de selección? ¿Inician con la emisión de una convocatoria o, desde mi opinión, momentos antes? Y es donde entramos las escuelas judiciales a delinear estos procesos de selección. Bajo esta lógica, existen dos grandes ejemplos de estos espacios formales de intercambio de experiencias. La primera es la Red Iberoamericana de Escuelas Judiciales, las cuales han tenido el intercambio y la conjunción de diferentes experiencias de instituciones dedicadas a la formación, la capacitación y la actualización de los diferentes operadores jurisdiccionales. Entre varias reuniones se ha definido, por ejemplo, una última que se realizó en este año 2023, el reconocimiento de establecer estándares básicos del perfil del juzgador, así como los operadores de justicia en Iberoamérica a partir de diagnósticos comunes. Compartimos, o en ocasiones queremos partir de nuestras diferencias cuando debemos partir de nuestras similitudes para coordinar mejor nuestros esfuerzos. Asimismo, establecer criterios de selección vinculados con aptitudes y actitudes en la formación, no solamente del conocimiento y las habilidades, sino como un potencializador en el ejercicio de la judicatura y también de la docencia bajo estándares democráticos que permitan un desempeño eficiente. Esto deriva acciones conjuntas en diferentes rubros. Me voy a permitir citar alguno de ellos. Primero, tenemos que diseñar e implementar programas integrales de formación inicial que permitan dar respuesta a las necesidades detectadas de formación general y especializada. Rediseñar los programas de formación inicial de aspirantes a la función jurisdiccional que respondan a las necesidades formativas globales e integrales para lograr una capacitación eficiente de los aspirantes a la función jurisdiccional. Sin perder de vista que, con independencia de los resultados de los procesos de selección, tenemos que fijar políticas muy claras respecto a la formación permanente y continua del personal. Esto, incrementar la matrícula de las personas juzgadoras y de los operadores jurisdiccionales en el ejercicio de actividades de capacitación a través de concursos o programas de formación continua para fortalecer la práctica del sistema de justicia e incorporar, bajo metodologías novedosas, aquellos referentes didácticos para desarrollar estos programas de formación. La transversalidad es un elemento crucial, ya que tenemos que tener muy fijo los objetivos de transversalizar contenidos como la perspectiva de género,
la ética o la disrupción de las nuevas tecnologías en la función jurisdiccional, para establecer criterios de ejecución de modo que puedan ser incluidos en los diferentes cursos y actualizaciones. Creo que al final estos puntos no suenan tan distantes de lo que cada uno de nosotros visualizamos en nuestros espacios. En la esfera nacional, la Red de Escuelas Judiciales de la República Mexicana es un espacio técnico formal, académico, impulsado por la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, que nos permiten generar actividades conjuntas en los procesos de formación, capacitación y actualización. Nuestro secretario general, el doctor Raúl Carrillo del Muro, director de la Escuela Judicial de Zacatecas, ha sido un agente de cambio que ha permitido facilitar las comunicaciones entre quienes integramos la red. De ahí la comunicación con Demetrio, con el doctor Pedro, con el director David, de las diferentes entidades, por dar solamente algunos ejemplos. Agradezco al doctor su apoyo como un aliado estratégico para este intercambio de experiencias que nos permitan identificar áreas de oportunidad y construir agendas de mejora en un proceso que, me permito señalar, que el proceso de selección siempre será perfectible. Creo, desde mi punto de vista, que no hay una fórmula mágica. Este tiene que irse recomponiendo de acuerdo a diferentes contextos y especializaciones, como ya lo manejaron quienes me antecedieron en la palabra. Bajo este sentido, me permito compartir los siguientes puntos desde mi perspectiva. Más allá de enfocarnos en nuestras diferencias, hay que señalar los esfuerzos a nuestras similitudes. Dejemos de lado tópicos respecto, por ejemplo, a cargas de trabajo, que lo platicaba en su momento con Alejandra, cuando los indicadores de carga de trabajo de las entidades federativas con respecto al conocimiento de asuntos del Poder Judicial Federal, pues nunca íbamos a terminar, siempre íbamos a encontrar puntos disidentes y al contrario, más bien hay que encontrar puntos de encuentro y en conjunto proponernos acciones colaborativas en beneficio de nuestras instituciones. Desde Baja California Sur hasta Yucatán, estoy cierto que los retos no son menores, los escenarios de construcción de los perfiles son diversos y bajo estas dos premisas el trabajo en red toma relevancia. Tenemos que reconocer el papel estratégico de las escuelas judiciales en la construcción de las agendas de mejora institucional. Nosotros no tenemos, sin duda alguna, la responsabilidad de fortalecer la impartición de justicia en la actualidad, pero sobre todo, las escuelas judiciales tenemos claro que nuestra agenda tiene que ser el delinear los modelos futuros en beneficio de las personas justiciables. Y cierro con lo siguiente, retomo la pregunta detonadora, ¿cuándo inician los procesos de selección? El artículo 2 del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares señala 36 términos y establece sus definiciones. Por lo menos 20 de ellos tiene que ver con la incorporación de las tecnologías de información y comunicación en los procesos jurisdiccionales. Por citar alguno, el metaverso. Repregunto nuevamente, ¿cuándo inician los procesos de selección? A partir de la incorporación de estas nuevas figuras. Muchas gracias. Doctor Pedro Ortega, adelante. Muchísimas gracias, doctora. Muy buena tarde a todas y a todos. Reciban un muy afectuoso saludo de mis compañeras y compañeros integrantes del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala. ¿A quién debemos seleccionar? ¿Cómo debemos seleccionarlos? ¿Cuáles son los valores que deben de observar estas personas? Ante estas interrogantes, el Poder Judicial del Estado de Tlaxcala ha sido muy consciente que cada persona está influenciada por diversas instancias de socialización. La familia, la religión, la escuela, los medios masivos de comunicación, etc. Como resultado, debido a estas influencias, es que adquirimos actitudes, valores, expectativas que dan forma a nuestro comportamiento, pero que también determinan nuestros juicios, nuestras conductas, nuestras decisiones. De ahí que entonces la selección de personal sea tan relevante. Pues si el éxito
de una institución, de un órgano jurisdiccional depende de sus empleados, entonces la tarea de selección es uno de los procesos más importantes para las instituciones, para las personas empleadoras. Nosotros consideramos que en esencia la tarea de examinar consiste en identificar, la tarea de seleccionar consiste en identificar las cualidades de las personas que potencialmente sean adecuadas para obtener un empleo. Y esto me parece de suma importancia porque nos refería a la magistrada María de Lourdes y que también mis compañeros reiteraron, que estamos en la búsqueda de las mejores mujeres y de los mejores hombres. Pero nosotros consideramos que también estamos en busca de quienes puedan llegar a ser esos mejores hombres o esas mejores mujeres. Y es que cometer errores de selección puede producir un incalculable desperdicio de tiempo, esfuerzo, dinero, recursos, así como fracasar en alcanzar los objetivos de la organización, en este caso, por ejemplo, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala. Debido a ello, a lo que les acabo de compartir, es que la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala establece que el ingreso, en este caso delimitamos por cuestión de tema, el ingreso, la selección, se hará mediante el sistema de carrera judicial. Les platico, la carrera judicial, conforme a este ordenamiento, está integrada por las siguientes categorías. En el tribunal, secretario de acuerdos de las salas, proyectista, diligenciario oficial de partes. En los juzgados, jueces, secretarios de acuerdo, proyectistas, diligenciarios oficiales de partes, los asistentes jurídicos de los juzgados del sistema de justicia penal, acusatorio y oral. Ahora bien, el Consejo de la Judicatura es el órgano responsable de designar a los servidores públicos a través de exámenes públicos de oposición. Los exámenes públicos de oposición, en resumen, les comparto que contienen exámenes técnicos, doctrinarios, tecnológicos, psicométricos y prácticos. El objetivo es comprobar la idoneidad de los aspirantes. Pero aquí quiero compartirles algo interesante. De acuerdo con el 97 de la Ley Orgánica que acabo de referir, las personas no solamente deben de acreditar estos exámenes, sino previo a ellos deben de someterse a una evaluación de inteligencia emocional. E incluso se establece o se contempla un examen de aptitud para las categorías que se refieren a los incisos B, A, E de la fracción segunda del artículo 94, es decir, exámenes de aptitud para secretarios de acuerdo, proyectistas, diligenciarios, oficiales de parte y los asistentes jurídicos. Como pueden apreciar, entonces, en el caso del Estado de Tlaxcala, es sumamente relevante conocer, identificar, apreciar, no solamente los conocimientos teóricos, las destrezas o habilidades, por ejemplo, en el desahogo de una audiencia, sino también el control de las emociones y el respeto de los derechos humanos, que como sabemos, en su vertiente axiológica, pues son justamente valores. Y es que fíjense que hemos observado, no solamente en nuestro caso, sino en convocatorias de otros estados o incluso a nivel federal, cómo se enlistan incluso los valores que las personas deben de tener. Y así encontramos que generalmente se dice deben de tener como valores respeto, responsabilidad, sensibilidad, paciencia, sencillez, honradez, solidaridad, imparcialidad, etc. Pero nosotros hemos observado que hay un valor que debe de privilegiarse, sobre todo por el contexto en el que nos encontramos, y es el valor de la compasión, y que particularmente deben de observar las personas juzgadoras
o personal jurisdiccional de órganos en materia penal, porque este valor tiene que ver con la atención a víctimas. El término tiene, por supuesto, una fuerte carga o una connotación religiosa. Sin embargo, les debo de compartir que este concepto está previsto en la Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y del Abuso del Poder, declaración aprobada en 1985 por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. Y, por supuesto, no debe ser entendido como lástima. No, la compasión implica reconocer y comprender que las víctimas están experimentando sentimientos de indefensión, sumisión y desolación, entre otros. De ahí que entonces sea tan importante que, como lo acabo de decir, las personas juzgadoras, particularmente integrantes de órganos jurisdiccionales penales, tengan u observen este valor para entonces hacer efectivos los derechos humanos de las víctimas, o en otras palabras, observen los principios que impone el artículo 5 de la Ley General de Víctimas, que van desde tratar con dignidad a la víctima, creerle para no revictimizarla o generar victimización secundaria, atenderla diligentemente, darle un trato diferencial especializado y también tratar a la víctima con igualdad y no discriminación. Todo esto entonces nos lleva a poner sobre la mesa la petición o la solicitud que pudiéramos compartirle a la mesa y a todos los presentes, de no enfocarnos necesariamente a el amplio conocimiento en la materia, las destrezas técnicas, la utilización de aparatos electrónicos y todo lo que también ya se ha dicho aquí, sino que podamos enfocarnos en esta parte de seleccionar a las personas que auténticamente tengan u observen estos valores o que puedan desarrollarlos, regreso a la idea de ser potencialmente aptos para beneficio de las personas justiciables, entre las que por supuesto se encuentran las víctimas. Muchísimas gracias por su atención. Gracias. Muchas gracias a todos los participantes de la mesa. Vamos bien en tiempo, nos quedan algunos minutos y la verdad es que lo ideal es siempre pasar a este segundo trámite en donde cada uno de los y las participantes tienen ocasión de compartir con nosotros un cierre de su participación. Hay distintas formas de hacerlo, podría yo asignar una pregunta a cada uno de ustedes y prefiero hacerlo de esta otra forma. A partir de sus participaciones se han planteado importantes preguntas, reflexiones, áreas que probablemente debemos estar explorando las distintas escuelas judiciales, y a partir de estas participaciones he formulado 4 o 5 preguntas. Cada uno de ustedes, desde luego magistrada, cada una también, podrá referirse a cualquiera de ellas en un orden inverso al que empecé. Entonces yo les voy a ir dando la palabra, pero antes me pongo las preguntas sobre la mesa. Si la vocación de servicio es una condición esencial del juzgador, ¿cómo medir o incidir en esa vocación de servicio que parece un intangible? Segunda pregunta, lo masivo, los números que nos puso la magistrada, ¿no? 20.563 eslaboncitos sumados a la carrera judicial, bueno, en términos de personas. ¿De qué forma hacemos frente a lo masivo? La teoría podría indicar que es mejor, y lo hablaba yo con mis compañeros de otras latitudes, la teoría podría indicar que es preferible que primero nuestros aspirantes acudan a las aulas, se preparen y después acudan a un concurso de oposición. La práctica parecería condicionar esta posibilidad. Lo masivo incide en la evaluación. Tercer elemento, ¿cómo trabajamos desde las escuelas en sumar a la legitimación y credibilidad del Poder Judicial? Parece más lejano, pero en realidad la pregunta es ¿cómo logramos la credibilidad de los concursos de oposición? Siguiente pregunta,
y esto me llama la atención, entonces por eso decido ponerlo sobre la mesa. ¿Cómo lograr abatir la brecha de género en estos procesos de selección? ¿Qué retos nos plantea justamente incorporar perspectiva de género en los concursos de oposición? Y finalmente, ¿vale la pena medir, y si sí, cómo, el impacto, la efectividad, la eficiencia de los procesos de evaluación? Cualquiera de estas preguntas puede ser abordada por ustedes. Si deciden integrar una y otra, no pasa nada. Solo les pediría que para su participación respetemos los 2 minutos por participante. En ese sentido, iniciamos en sentido inverso. Doctor Pedro Ortega, adelante. Muchas gracias. En esta oportunidad quiero agregar, y marcando las preguntas que la doctora ha planteado, que en el caso de Tlaxcala, también de acuerdo con nuestra ley orgánica, los concursos de oposición son abiertos. De forma expresa se establece que no solamente podrán participar los integrantes del Poder Judicial, sino cualquier otra persona que, por supuesto, cubra los requisitos y que esté interesada. En ese sentido, también de forma expresa, se garantiza la no discriminación. Lo que voy a plantear enseguida tal vez no sea necesariamente una respuesta a las preguntas que usted lanzó, pero es muy importante también transmitirles que a principios de este año nosotros realizamos un foro de consulta para la creación de nuestra ley de carrera judicial. Y me parece muy oportuno transmitirles, en resumen, lo que colectivos de víctimas, asociaciones civiles, barras de abogados, nos compartieron para efectos de este trabajo, y es en principio eso, que se debe de crear una ley de carrera judicial que dé certeza jurídica a las personas participantes, porque como apreciaron, pues nosotros nos basamos en la ley orgánica, pero no es propiamente una ley de la materia, tenemos unos lineamientos y por eso la necesidad. Pero algo que también les voy a compartir y les dejo las inquietudes, es que se considera desde la visión de las personas participantes de este foro que en los procesos de selección se debe de garantizar plena autonomía, y ello implica que incluso el Poder Legislativo y Ejecutivo del Estado no debe de intervenir a través del Consejo de la Judicatura. Y es un tema, por supuesto, que da para debatir, pero existe ese reclamo de que no estén presentes en estos procesos de selección. Y por último, que los magistrados, y por eso referí esa parte de la ley cuando les dije cómo se integra la carrera judicial o qué categorías contempla, si escucharon, no están contemplados los magistrados. El reclamo es que los magistrados también formen parte de la carrera judicial, también sean elegidos mediante concursos de oposición, porque, como sucede también en otros estados, sabemos que son designados a propuesta del titular del Ejecutivo. También se reclama que haya procesos confiables y transparentes y que las personas sean elegidas por competencias, destrezas, lo que mencioné, y no por vínculos políticos, familiares, estatus económicos, etcétera. Muchísimas gracias. Maestro Jesús Ignacio, adelante. Gracias, doctora. Yo abordaría la tercera pregunta: ¿cómo las escuelas judiciales contribuimos a la legitimación de nuestros poderes judiciales en los procesos de selección? Pues básicamente planteando desde la planificación de los mismos, ya lo ponía yo en esta pregunta detonadora. En el caso específico de mi entidad federativa, la escuela judicial vino trabajando desde un par de años antes de la implementación de la reforma en nuestra entidad federativa, impartiendo diplomados, cursos, actualizaciones, no solamente al personal del Poder Judicial, lo hicimos abierto, con diferentes modalidades, aprovechando las bondades de las tecnologías, con modalidades virtuales, presenciales, diversificando esta capacitación, generando, porque la convocatoria en el Estado de Jalisco para la elección de las personas juzgadoras en materia laboral fue una convocatoria abierta.
en el cual participaron no solamente personal de la institución, sino también en lo que se conocían como las juntas de conciliación y arbitraje, además abogados postulantes. En este par de años, cerrando números, más de 700 personas participaron en estas actividades de actualización, formación, capacitación, y cabe mencionar una cosa, sin costo alguno. Estas actividades, por indicaciones del magistrado presidente, el doctor Daniel Espinosa Licón, son gratuitas. Y nos preocupamos no solamente por nuestro personal, sino también por los diferentes operadores del sistema de impartición de justicia. Tanto en temas de posgrados, diplomados y todo cualquier ejercicio académico y espacio, lo estamos aperturando. ¿Cómo se legitiman entonces los procesos de selección? Es, una vez emitida la convocatoria, determinar de manera transparente cuáles van a ser los diferentes mecanismos, herramientas a aplicar, desde el estudio del caso práctico, el tema del examen teórico, a través de comisiones especializadas en ejercicios transparentes de rendición de cuentas. Al final, el término de justicia abierta no solamente aplica a la publicación de las sentencias en portales bajo lenguaje sencillo. El concepto de justicia abierta también implica trabajar en procesos más abiertos. Muchas gracias. Juez Jesús Demetrio, adelante. Gracias. Una de las cosas que me ha tocado ver y vivir la experiencia es de que las personas que no tenían contacto con el Poder Judicial y que han estado participando en los concursos de oposición abierta, aquellos que no han sido elegidos o elegidas, vuelven a presentarse a OPOS. Y entonces esto habla de la credibilidad que tiene el examen, de que no piensan que es solo una faramalla para poder legitimar que le dejamos entrar nada más a los que están dentro de la institución, sino que realmente vuelven a presentarse y mejor preparados, y vemos que tal vez pasan, algunos no, evidentemente así tiene que ser, y eso es en la medida en que seamos más abiertos, en la medida en que escuchemos más esto, en la medida en que la sociedad sienta que el Poder Judicial está ahí para servirle. En esa medida vamos a lograr legitimar más, no solo los concursos de oposición, además al Poder Judicial mismo, porque como lo decía, está siendo sometido a una serie de embates en donde la sociedad ha entendido que debe ponerse del lado del Poder Judicial porque es el único que puede frenar los excesos del poder. Por eso es que siendo más abiertos, siendo más transparentes, logramos eso. Y esa lo legitima. Con esa idea cerraría esta pregunta que usted hizo en relación a cómo legitimarnos. En la medida en que tengamos mucha más apertura, en la medida en que abramos e incorporemos a la sociedad, al Poder Judicial, que deje de ser un coto cerrado, en esa medida vamos a lograr mucho. Gracias. Magistrado Juan Vega. Muchas gracias, doctora. Yo me voy a referir igual a la misma pregunta que mis compañeros de mesa, a la credibilidad de los concursos, pero antes quiero hacer un comentario respecto a la vocación del servicio, cómo medir lo intangible. Cuando escuchaba al señor ministro, podría presumir con mucho grado de asertividad que en su mente y por los ojos, cuando lo vi expresarse de esa forma, pasaba por su mente ciertas personas que hemos conocido en el ambiente jurisdiccional. Aquellas personas que yo he considerado mis maestros en la práctica, siguen siendo secretarios o algunos se quedaron en el intento de ser titulares, la vida les llegó al fin o optaron por el retiro. Dice la ley de carrera judicial en este artículo 7,
fracción sexta. La antigüedad. Ya toma en cuenta la antigüedad y lo define como la estimación del tiempo transcurrido en el desempeño de diversos cargos en el Poder Judicial de la Federación como factor a considerar en el desarrollo de la carrera judicial. Al final es un principio. Desde luego la antigüedad no significa idoneidad. Posiblemente un concurso en donde aquellas personas que, como lo dijo el ministro, llegan a ser los mejores secretarios y por ser los mejores secretarios son los que menos oportunidad tienen para presentarse un examen porque no se pueden preparar. Tal vez alguna selección tomando en cuenta la antigüedad. Yo no digo ni afirmo que los resultados van a ser satisfactorios, pero por lo menos la oportunidad podría generarse. Y en cuanto a la credibilidad, creo que este es un tema que más que reto, es un tema que comprende a todos los poderes judiciales y a la Escuela Federal de Formación Judicial, dar certeza, credibilidad a la gente de nuestros procesos de selección. Ha habido muchos estilos, cada integración del Consejo, de la Judicatura, cada director de la escuela le pone un ingrediente de su experiencia para evaluar. Para algunos ha sido bueno, en el que yo participé, aquel donde te daban todas las listas de preguntas, las preguntas que eran muchísimas, pues a ponérselas a estudiar y era pasar la primera etapa, pasar el caso práctico y entrarle al examen oral. La credibilidad yo creo que se basa siendo incluyentes no solamente en que permitamos que en una sala ingrese alguien interesado en saber cómo se lleva a cabo un proceso de selección de un juzgador o de un funcionario judicial, sino que participe activamente como jurado. Y me refiero tal vez a un abogado litigante de prestigio, también con ciertas características que podrían arreglarse, tal vez a un académico de igual categoría de prestigio, incluyéndolos en el jurado. Y finalmente, la transparencia que no se pierda. Aquel método de selección que había que a nosotros nos parecía el más adecuado en la primera etapa, al menos es mi opinión, por eso se llama Perspectivas esta mesa. Mi perspectiva es que cuando terminabas tu examen de primera etapa, salías con tu cuestionario, lo llevabas a la maquinita y en ese momento obtenías el resultado, era transparencia, porque todos frente a ti estaban viendo y pendiente de las listas. Aunque les dijeras, yo soy el número tal, y que no fuera tu calificación. Gracias. Gracias. Magistrada María de Lourdes. Muchas gracias. Varias preguntas, pero en realidad todas en torno a una, que me parece que es el eje central. Legitimación del Poder Judicial a través de estos procesos de selección y que obviamente involucra los demás temas. Coincido, la transparencia, la objetividad, la inclusión, el que los concursos sean abiertos, el que haya la posibilidad de vigilancia, nos legitima. Pero nos legitima desde el proceso mismo de selección. Me regreso a una pregunta que hacía uno de mis compañeros de mesa. ¿Cuándo inicia el procedimiento de selección? ¿Cuándo sale la convocatoria? No. Me parece que desde que se decide que debe haber una convocatoria, estaríamos hablando del procedimiento de selección y ahí viene uno de los grandes retos. Primero tenemos que hacer un diagnóstico. ¿Qué queremos? ¿Cómo lo queremos? ¿Para qué lo queremos? En este momento estamos a punto de iniciar la próxima semana un procedimiento de evaluación, en este caso para la selección de magistradas y magistrados de circuito, 3 concursos, en donde tuvimos que hacer esas reflexiones. ¿Qué necesitamos? ¿Qué queremos? ¿Cómo lo queremos? Me parece que desde ahí inicia y esto tiene que ver con el tema de lo masivo. ¿Cómo lo atendemos? Pues tenemos que definir perfectamente cuáles son nuestras necesidades, qué es lo que queremos, cómo lo queremos. Nuestro diagnóstico
es fundamental para hacerlo. Y a partir de eso, el diseño de nuestras convocatorias, y ahí atendemos también a nuestras cuestiones de género, que es otra de las preguntas que se incluyen. Uno de los concursos para magistradas de circuito inician sus evaluaciones la próxima semana. Tenemos que ir rompiendo también las brechas. Recordemos, en la pirámide, menos mujeres entre la pirámide va hacia arriba. Bueno, pues tenemos que romper eso, y eso es parte de la visión que tenemos que tener al momento de diseñar cualquier tipo de concurso, no exclusivamente para la selección de algún cargo en específico, sino desde la habilitación. La habilitación me parece que debe ser lo más amplia posible. Tenemos que identificar y dar oportunidad a la mayor cantidad de personas para que puedan acceder. Ya cuando estamos hablando de las plazas, de la asignación de plazas, de las elecciones de jueces magistrados, la vara debe estar más alta. Debemos de buscar elementos objetivos. Ahí la complicación. ¿Cuáles van a ser estos elementos objetivos para poder medir la vocación? Muy complejo. Esa va a ser su tarea, doctora. ¿Cómo buscamos los mecanismos para que podamos medir la vocación? Pero sí, me parece que lo más importante es que las reglas queden perfectamente claras, que no haya sorpresas, que no después digan, fíjate que ahora el gol vale menos, que queden perfectamente claras las reglas del juego. Eso es parte del procedimiento de selección. Hasta ahí lo dejaría yo. Muchas gracias. Muchas gracias, magistrada. Bueno, pues solamente consumimos 12 minutitos, me parece que fue bien logrado, y eso fue sin duda alguna gracias a la habilidad de nuestros ponentes y nuestra ponente. Muchas gracias. A mí no me queda más que, pues sin duda alguna, reiterar y llevarme en la cabeza las tareas, magistrada, lo ha dicho bien. Y doy desde luego también bienvenida a todas estas ideas, estas buenas prácticas que desde las escuelas de las entidades federativas nos compartieron. Desde luego queda el reto de la especialización que exigen ciertas materias y que debe reflejarse en los procesos de evaluación, y claro, los principios que rigen a la carrera judicial y la forma en la que estos condicionan también a los concursos. Muchas gracias al auditorio que nos acompaña todavía. Nos queda una mesa. Ha sido un gusto poder moderar esta mesa, y ya no haré a cada uno su presentación y su entrega de diplomas, pero aquí los tengo y procederé ya en cada caso. Muchas gracias. Muchas gracias a todas y todos. En breve iniciamos la mesa número 7, que lleva por nombre Tendencias internacionales en materia de evaluación. En un momento más comenzamos.